Lucas 17, del 11 al 17. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Amén. Bueno, Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios venido en realidad humana, siempre fascinante, siempre dándole la vuelta a las cosas de este mundo. Viendo este texto, como ya hemos dicho muchas veces, que yo sé que lo tenéis aprendido de memoria, cuando se va desde Galilea a Jerusalén, como se dice en el primer versículo, lo habitual para los judíos era que pasar al otro lado del río, bordear el río por el otro lado y no cruzar por Samaria, no meterse por allí, que a los samaritanos no se les quiere. Pero Jesús lo hace. Tenemos a Jesús entre Galilea y Samaria, o sea, dicho de otra manera, entre lo puro por los judíos, el sitio aceptable, y lo que es considerado impuro. Como se dice por aquí, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro, que también es una región, ¿no? De ahí pasando por Madrid. Bueno, Jesús, como tantas otras veces, se mueve entre lo aceptado y lo despreciado. ¿Cuántas veces, y esto sería para un estudio bíblico, cuántas veces habrá dejado Jesús en evidencia eso de que ni lo que llamaban puro era puro, ni lo inmundo era inmundo? Recordamos que a Pedro, al apóstol, le costó darse cuenta, y aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 28, a él le costó, y al final lo comprendió, de que a ninguna persona debe llamar inmunda o impura o profana, o ya la versión de cada... ¿Y esto lo aprendió la Iglesia? Yo creo que sí. Algunas veces no se lleva muy a la práctica. Algunos de vosotros tenéis ciertas experiencias feas de que no siempre se aprende como debería de aprenderse. Cuidadito entonces si nuestra forma de ser Iglesia nos lleva a ir en contra del Evangelio, volviendo otra vez a crear divisiones, otra vez poniendo prejuicios donde no debe haberlo y rechazo que Jesús quitó. A nadie debemos llamar o considerar inmundo o impuro, ¿vale? Jesús se mueve aquí, en este pasaje, en una frontera geográfica por la que va cruzando. Pero ojo, esta frontera geográfica también son los mismos márgenes de la sociedad. Son los otros exilios de cuando empezamos el culto en el primer pasaje. ¿A qué me refiero? Pues mira el pasaje, mira la historia. ¿Quiénes son los que estaban allí? Pues las personas más repudiadas y más rechazadas. Allí estaban los leprosos. En medio de esas dos regiones, los apestados, los leprosos. Esas pobres criaturas que cuando se acercaban a otra persona tenían que gritar, según estaba acordado legalmente en el libro de Levítico, Levítico capítulo 13, versículos 45-46, ahí te doy los detalles. Ellos, cuando veían a alguien,
tenían que decir, ¡inmundo, inmundo! Igual que cuando un leñador está ahí, pum, 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 y luego el árbol ya, ¡árbol va! Y entonces la gente se quita porque el árbol va a caer. Pues lo mismo, ellos tenían que decir, ¡inmundo, inmundo! Para que la gente se quite que están ellos. Eso es vivir en una humillación constante, avisando a los demás de que eres una vergüenza, avisando a los demás de que eres una persona peligrosa, contagiosa, una persona inmunda. Oh, pero qué desafiante para estas cosas es Jesús, y qué esperanzador que el Hijo de Dios, Dios hecho carne, primeramente, antes de nada, camine por donde nadie quiere caminar. Que Él sí se cruce por donde están esas ovejas, que no solamente son ovejas perdidas, son ovejas despreciadas. Si retomamos esa imagen del Evangelio de Juan, bueno, esa idea, ese concepto teológico del Evangelio de Juan, que dice en el versículo 14 del prólogo, capítulo 1, que la palabra de Dios se hizo carne, no se hizo humano, y acampó entre nosotros. Acampó sería la traducción más correcta, porque la idea del evangelista quiere decir como que tabernaculiza, como el tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde estaba la presencia de Dios, y luego en el templo. Pero ahora esa presencia acampa, tabernaculiza en los caminos, y no cualquier camino, en los caminos hasta el donde nadie quiere. No en el templo, vuelvo a decirlo, en los caminos. Ahora lo hace en el pasaje, lo hace entre Galilea y Samaria, donde los leprosos. Ahí está acampando la presencia de Dios. Pero también lo hace en Málaga. Y lo hace en medio de tus propias contradicciones humanas. Y lo hace en tus problemas también. Lo hace en tu vida. Pero es que también lo hace en esas partes oscuras o vergonzosas de tu vida. Ahí también quiere acampar. Y por ahí también pasa. Y aunque seamos un desastre en muchos sentidos, y yo soy un desastre si no preguntarle a Damaris, a mi mujer, a Dios le place ahora que su Espíritu Santo también tabernaculice en cada uno de nosotros, personas imperfectas, pero todos nosotros templos del Espíritu de Dios. Y como siervas y siervos de Dios, igual que Él, nuestro sitio no está permanentemente en los templos ni en la capilla fabulosa que tenemos aquí en Ollerías, ¿no? Ni nuestro sitio está instalado en palacios, ni nada de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? En lo cotidiano nuestro. Y en la frontera, debe estar también en las fronteras de lo bien visto, en las fronteras de lo socialmente aceptable, es decir, con la gente que muchas veces la gente no se quiere juntar. Con la gente que sufre. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque algunas veces, no sé, estará en nuestra carne, no lo sé. Habitualmente corremos el riesgo de enseñar otro evangelio que no es este. Hemos dicho que allí hay un grupo de leprosos, ¿verdad? Eran 10. 10 personas excluidas, rechazadas, que se habían juntado entre ellos para tener más posibilidades, más oportunidades de sobrevivir juntos. Y cuando ven a Jesús, se paran a cierta distancia, siendo respetuosos por su condición de leprosos. Y además, que aunque no aparece en el Evangelio, pero me imagino, como estaba pactado por ley, tuvieron que decir aquello de ¡inmundo, inmundo! Y lo que le dicen a Jesús es ¡maestro! O sea, de alguna manera se habían dado cuenta de que era un rabino. Dicen algunos que Jesús, y luego Pablo y tal, no se sabe, pero tenían como a lo mejor algo en la ropa o en el de esto, que era una marca distintiva de que era un rabino o que era un maestro. No lo sé, no lo sé, pero ellos vieron que era, o a lo mejor ya se sabían quién era Jesús. Lo dudo porque si estaban en esta región, pero ellos se dieron cuenta de que era maestro, ¿no? ¡Maestro! Ten piedad de nosotros, ten misericordia de cómo estamos. Es posible que incluso con esa expresión, que lo mismo ya digo, no sabían quién era concretamente Jesús, a quien estaban viendo de lejos,
Lo mismo simplemente estaban diciendo, ten piedad, en el sentido de que están mendigando. Porque era costumbre, por parte de la buena gente, sobre todo los familiares, donde estaban los grupos de leprosos, ir y dejarle allí, en alguna película sale, y dejarle allí a lo mejor en las rocas, pues algo de pan, algo de comida, ¿no? Y luego con cuidado, pues retirarse, y de esa manera, pues los leprosos, pues podían comer, Que fíjate, que lo tenían muy difícil, porque ellos no es que estuviesen mendigando como cualquiera mendigaba, es que mendigaban a distancia y tenían que depender de que alguien hiciera el gesto de dejarle un trozo de pan o un trozo de algo. Entonces, probablemente ellos estaban pidiendo ese tipo de misericordia. Maestro, por favor, ¿no? Y que lo veía con un grupo de discípulos, dejadnos algo. Pero Jesús responde con una misericordia nueva, un signo de que el reino de Dios, que irrumpe, un signo de que llegará algún día eso de que no habrá llanto ni dolor, que a cuentagotas pues Jesús va haciendo cositas, ¿veis? Va manifestando el reino, pero no solamente el Señor Jesús lo hace, también nosotros como iglesia tenemos que ir dando pinceladas de ese reino que está viniendo, adelanto de eso que esperamos. Y en ese signo del reino le dice, no le deja pan, le dice, id a presentaros al sacerdote, como tenían que hacer cuando uno se cura de la lepra, de la piel, tenía que presentarse al sacerdote para evaluar a ver si estaba realmente sano. Eso era lo normal, pero lo normal es, primero tú te curas, después tú vas. Pero Jesús, id ya a que os vea el sacerdote. Y dice el pasaje que mientras caminaban los leprosos, se iban sanando. Y también dice el pasaje que solamente uno de ellos volvió para darle las gracias al ver que ha sido sanado, ¿no? Glorificando a Dios en voz alta y pegando botes de alegría y todo eso, ¿no? Y dice también el texto que cayó de bruces a los pies de Jesús, dándole gracias. ¿Y qué era este hombre? Era una persona doblemente rechazada. Rechazada por leproso y rechazada por samaritano. Así como a quien mucho se le perdona, mucho ama, que también aparece en este evangelio, ¿verdad? En Lucas 7, también a quien mucho se le acepta y mucho se le dignifica, mucho ama y mucho agradece también. En cambio, los otros leprosos, que eran judíos, continuaron el camino sin agradecer. Y casi siempre, o no sé, muchas veces, cuando se predica este pasaje, se cuenta como que, o nos pasa cuando nosotros lo leemos, vemos que nos vemos más identificados con este leproso samaritano que sí que ha sido agradecido, ¿verdad? Y miramos de lejos a los ingratos que se han ido sin dar las gracias, como diciendo, esos no me representan. Y yo creo, sin embargo, que esta enseñanza nos tiene que hacer pensar un poco, al menos, en lo poco agradecidos que somos muchas veces con el Señor. Que si tú deseas verte reflejada o reflejado en el texto como ese samaritano agradecido, está bien, porque en nuestros momentos de vida cristiana también estamos ahí, nos volcamos a Dios nuestro agradecimiento, sabiendo lo que nos ha perdonado, sabiendo cómo nos ha restaurado. Es correcto, está bien. Pero si tú te ves como los 9 ingratos que se van sin dar las gracias, está bien también, porque te vas a sentir interpelado a darte cuenta de eso, de que no somos suficientemente agradecidos, ni siquiera conscientes de lo que Dios hace por nosotros. Este texto despierta una reacción en ti y en mí, que deberíamos aprovechar luego, si queréis, en el tiempo de reflexión en silencio, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? Es esa reacción del samaritano de ponernos a los pies de Cristo, de rodillas y darle gracias. Que si tú quieres darte luego la vuelta y ponerte de rodillas en el banco, no te voy a mirar mal ni nadie te va a mirar mal, porque a mí lo puede hacer sin rodillas. Pero esa actitud de dar gracias. En este pasaje
que además es uno de los favoritos para la escuela dominical y todo eso, no tenemos un discurso ahí teológico profundo. En otras ocasiones sí tenemos algo así, pero aquí lo que tenemos son personas que están sufriendo, tienen mucho sufrimiento y piden misericordia. ¿Desde dónde? Desde el dolor, desde la lejanía del estar excluido, y son atendidas por Jesús. Eso es lo que tenemos. Nuestra práctica cristiana es también oír el clamor de otros, algunas veces de hermanos nuestros, otras veces de gente de fuera, y si podemos, socorrer, atender, y dignificar y reconocer la dignidad humana en aquellas personas que por lo que sea, pues la sociedad se lo ha arrebatado, esa dignidad se lo ha quitado, se la ha robado. O a lo mejor han sido ellos mismos por algo que hayan hecho, que también puede ser. Es que además vivimos en una época, en todo el mundo, de mucha tensión. Y todo el mundo ya tiene la etiqueta de algo. Y si nos ponemos a mirar con lupa el tema, sin lupa, ponemos a mirar el tema político, de derecha a izquierda, que si lo progre, que si lo antiprogre, y todo el mundo desprestigiándose, todo el mundo excluyéndose, todo el mundo enemistándose, haciendo guerra por una cosa. Tú eres esto, tú eres lo otro, pum, pum, ¿no? Y creo que a la Iglesia le corresponde tener un discurso distinto, que ponga en valor la vida humana, ya sea fulanito de la corriente que sea, que tú puedas reconocer esa dignidad como persona, esa imagen de Dios que tiene todo el mundo, ¿no? Qué tremendo cuando tú te pones a mirar, a ver, ¿quiénes son los discípulos de Jesús, no? De los 12. Y te pones a mirar un poquito la historia de cada uno, ¿no? Y te das cuenta de que tienes algunos que son nacionalistas judíos, algunos al extremo de ser, vamos a llamarlo, proto-celotas, es decir, celotes de una época anterior a los celotes que iban guerreando, ¿vale? Pero de esa identidad, Y otro, en el mismo grupito, del palo contrario, los publicanos, favorables a Roma. Pero ¿cómo ha hecho Jesús que los dos no se estén peleando y sean, pues, de gente distinta? Ha creado un movimiento nuevo. Eso es la Iglesia. Nosotros tenemos que ir en esa línea. Porque si no, lo de fuera se nos mete y empezamos aquí lo mismo. Y lo digo porque es muy peligroso y esto está hoy en día muy presente en el mundo cristiano. Que yo me imagino que cada uno tendrá su ideología, ¿no? Pero el respeto, la aceptación, el caminar juntos con Jesús. Y me vais a permitir también un punto que se nos escapa en el texto. O lo vemos, pero no reparamos demasiado en ello, ¿no? Estos leprosos, cuando piden a Jesús misericordia, y Jesús les dice que vayan a ver al sacerdote, que ya digo que es el procedimiento para verificar si son sanados, en ese momento en que se lo dice, ellos tienen lepra. Nada ha cambiado todavía. Es cuando se ponen a caminar, cuando lo nuevo ocurre, cuando el reino irrumpe, cuando la sanidad y la dignidad como personas recuperadas acontece. Aquí hay algo profundo, ¿verdad? Pero hay algo más. Yo no sé, nadie sabe, ¿no? ¿Qué sabrían estos leprosos de Jesús? Yo qué sé, a lo mejor, como mucho, alguien le había visto antes de estar leproso y sabía más o menos quién era, a lo mejor. Pero tuviesen mucha o poca fe o casi ninguna en esas palabras que le dice de Jesús de que vayan al sacerdote para ser comprobados y tal. Ellos obedecen. En medio de la incertidumbre de esas palabras, que si me lo permitís, están obedeciendo algo que parece absurdo en aquel momento, algo les hace ponerse a caminar. Caminan en medio de la incertidumbre. Hacen caso a Jesús sin ver ningún milagro de antemano.
obedecen y lo nuevo ocurre. La fe no es una emoción que da gustito, y aunque puede ocurrir momentos así, que tú en tu fe estás como en recogimiento y dices, Señor, gracias, ¿no? Y tú sientes su presencia. Puede ocurrir. Pero la fe se vive a veces o frecuentemente en cosas así, donde caminas sin saber muy bien qué estás esperando, pero sabes que tienes que hacer caso a lo que la fe te dicta, sabes que viene de Dios ahí y sabes que tienes que ir. Es la obediencia de la fe que aparece también por Pablo en el libro de Romanos. Y la fe no es algo cognitivo que aumenta en tu cabeza, y sabéis que a mí me encanta la teología, que disfruto la teología una barbaridad, pero aumenta en tus pasos, en tu camino, en el caminar con el Señor. La fe tampoco, olvídate, no aumenta en superpoderes, sino en el camino que se va trazando, en el caminar, donde más o menos, en esperanza, sí que tenemos esa certeza de sabemos a dónde vamos, aunque no sabemos del todo cómo es, pero sabemos un algo y vamos caminando por eso. Y la fe es para todos. El samaritano no estaba dentro del pacto, según los judíos. Excluido doblemente, recordamos, ¿no? Pero fue el único que se volvió a dar las gracias. Es el único que sin tener los derechos, digamos, entiende más el corazón de Dios y su propia situación. Y de ahí él tuvo algo nuevo con Jesús que los otros no tuvieron. Los demás se perdieron eso. Los demás tuvieron el milagro de ser sanados. Muy bien. Pero solo uno, al volver con gratitud, tuvo una relación nueva con Dios. Descubre que Dios también está para él. Él, en su experiencia, asume, pese a su propia historia vital, delante de Dios se reconoce y dice que no soy un saco de estiércol, que soy amado, que soy valorado. Si la Iglesia pudiera transmitir eso a la sociedad, en vez de la otra retaíla que hay, estaríamos cumpliendo nuestra función, de ser testigos. De ser testigos. Cuando Jesús pregunta, bueno, ¿y dónde están los demás? Que erais 10, ¿dónde están los demás? Ahí tenemos que guardar silencio, Porque el problema no es la educación religiosa que hayamos podido tener nosotros, ¿no? Los otros 9 la tuvieron, que eran judíos. Ellos habían sido educados en el judaísmo. Ellos sabían del Señor, ellos sabían de la Escritura, hasta donde llegase cada uno. Pero habían tenido su formación y muchos pueden jactarse también igual de ser cristianos. Y en nuestro caso, si quieren, nos ponemos la medalla de encima protestantes. Y alguno de no sé qué pedigrí, o no sé qué generación ya, ¿no? Pero la cuestión al final no es eso, es tener un corazón que se vuelve a Dios para serle agradecido. Y esta es la oportunidad que tenemos hoy, ¿no? En esta mañana, ¿no? De si no lo estamos haciendo, de volvernos a Dios y serle agradecido. Y estando en el suelo este hombre dando gracias, escucha por parte de Jesús lo que el Señor también te dice a ti y me dice a mí hoy. Levántate, tu fe te ha salvado. Y en ese momento el hombre diría, pero ¿de qué? Si simplemente he andado para allá y ahora me he vuelto, ¿no? Sí. A veces pensamos que la fe es el granito de mostaza, ¿no? Y fíjate que no le dice, tu fe te ha curado. Aunque en el griego sanar y salvar sea la misma palabra, ¿no? Pero la sanación ya había ocurrido antes. Ahora ocurre algo distinto, algo más novedoso. Ha entrado en una realidad distinta en la relación con Dios. Su fe le ha salvado.
Ha tenido una salvación integral, del cuerpo primero y del ser completo después. Pues agradécele al Señor lo que ha hecho por ti, lo primero. Luego camina como Jesús en los lugares de frontera, en los lugares de frontera, que no tienen por qué ser geográficas, dignificando a otros, que ese es nuestro llamado, ¿no? Nuestro llamamiento. Y en lo que respecta a la fe, ponte a caminar primero. Ponte a caminar primero. Aunque sea sin ver las cosas muy claras de primera hora. Camina, camina. Y ya verás cómo la obra del Señor se está haciendo. Y se está haciendo en tu vida. Pues con estas 4 ideas finales nos quedamos. Soli Deo Gloria.